Bueno, hermanos, buenos días. Le doy gracias al Señor por poder estar aquí un domingo más en su presencia y poder compartir la palabra con vosotros. Y antes que nada voy a orar y poner el mensaje en las manos del Señor. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor. Gracias por poder compartir tu palabra con mis hermanos. Gracias por lo que tú me has enseñado, Señor, a través de ella. Y quiero pedirte que tú la bendigas, Señor, que tú me ayudes a exponerla en el poder del Espíritu Santo y que todos, Señor, podamos salir edificados y creciendo un poquito más hoy también en tu gracia y en tu conocimiento, Señor. Y también, Señor, si hubiera alguien aquí que no te conoce, como siempre te ruego que tu Espíritu Santo obre en su corazón, Señor, pueda, Señor, convencerlo de pecado y pueda, Señor, recibir el don de la fe y creer en ti de todo corazón, Padre. Te lo pido y te di las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Lucas. Y vamos a leer el texto de esta mañana, para la predicación de esta mañana, Lucas capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 41 al versículo 52. Y dice la palabra del Señor: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Como sabéis, seguimos meditando en los primeros años de nuestro Señor Jesucristo. Y este relato lo encontramos en el Evangelio, estos primeros años lo encontramos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. En mi última predicación dijimos la vuelta a Nazaret desde Egipto y su infancia. Vimos aproximadamente los primeros 11 años de nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos visto varias cosas importantes. He titulado el mensaje de hoy La vuelta a Nazaret y su juventud. Pero también vamos a cubrir un poquito más de su edad adulta hasta el comienzo de su ministerio público. En estos 11 versículos que he leído tenemos resumidas 18 años de la vida del Señor. Aquí están recogidas por Lucas 18 años de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos en mi última predicación que se había escrito muy poco
de su infancia y de su juventud. Y es verdad, solo estos versículos nos hablan de ello. Pero también dijimos que teníamos lo que el Señor, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, había querido dejarnos para que los pudiéramos tener. Tenemos lo necesario, lo que el Señor ha considerado necesario. Y eso es lo que tenemos que guardar en nuestro corazón. También dijimos que del Señor Jesucristo, por fuentes que no eran de confianza fidedigna y no eran la palabra de Dios, se habían escrito muchas cosas de Él. Pero que de todas esas cosas las teníamos que dejar aparte y no teníamos que confiar, porque se escribieron inclusive 200 y 300 años después de la venida de nuestro Señor. Y eran de fuente no fidedigna y tardía, y la tenemos que desechar porque no es la palabra de Dios, porque no presentan a Jesús como un hombre perfecto y sin pecado. Por lo tanto, de toda esa fuente y de todo eso que se ha escrito, tenemos que dejarlo aparte y solamente tenemos que confiar en lo que nos dice la palabra de Dios, que es verdad. Dijimos que Dios le había dado a José y a María la gran responsabilidad de cuidar a su hijo y de enseñarlo y educarlo en los caminos del Señor. Y hablamos también de que ellos tenían también la gran responsabilidad de compartirle las Escrituras. Cada día tenían que compartirle y enseñarle la Escritura a su hijo. Y que lo tenían que hacer tanto su padre como su madre. Era una responsabilidad compartida. Su padre instruirlo y su madre también enseñarle en la dirección. Y eso es un ejemplo, hermano, para cada uno de nosotros. Para cada uno de los que somos padres y de las que sois madres. La responsabilidad que Dios ha puesto para cuidar a vuestros hijos y educarlos en los caminos del Señor. Dijimos también que Jesús era un niño especial. ¿Por qué? Porque era el Dios encarnado. Era el niño sin pecado, el hombre sin pecado, que iba a cumplir el plan perfecto de Dios. Dijimos que también tuvo 4 hermanos y 2 hermanas, como habíamos visto, en Marcos capítulo 6. Sus hermanos eran Jacobo, José, Judas y Simón, y 2 hermanas que no se nos dicen los nombres de ellas. Pero sabemos que José y María formaron una familia bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra, herencia del Señor son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Así que María con José formaron una familia bendecida por Dios y llena de hijos. Como sabemos, con Jesús, 7, el número perfecto. También dijimos que José y María admirarían la diferencia entre Jesús y sus hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús fue el único y es el único hombre en toda la tierra que no tuvo ningún pecado. Y todos los demás somos pecadores. Así que seguro que su madre vio la diferencia, José, entre Jesús y también sus hermanos. Y dijimos que el Señor fue creciendo en estatura, fue creciendo en altura, se fue haciendo un niño hasta llegar a un adolescente y se iba llenando del conocimiento y el entendimiento del Señor, con la ayuda de Dios y con la ayuda de sus padres. Y dijimos de una manera especial también que la gracia de Dios, el favor de Dios, era sobre su Hijo, sobre Jesús, porque era su Hijo unigénito. Era el Hijo amado y la gracia de Dios estaba sobre él. Y ahí nos quedamos. El otro día profundizamos en distintos asuntos que he estado diciendo, pero hoy vamos a continuar en lo que hemos leído.
Y se nos relata en este texto la subida de Jesús a Jerusalén con sus padres José y María cuando tenía 12 años para celebrar la fiesta de la Pascua, también conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Y como he dicho, recogen un periodo de 18 años. Un periodo de 18 años desde los 12 años hasta aproximadamente los 30 años, cuando el Señor comenzó su ministerio público. Se nos dice en este texto que después de subir a Jerusalén, Él volvió sujeto a sus padres a Nazaret, y allí vivió hasta que comenzó su ministerio público. ¿Y qué es lo primero, hermano, que yo veo en este texto que hemos leído? Lo primero que veo es a unos padres, a José y a María, fieles y obedientes a las ordenanzas y los estatutos del Señor que estaban recogidos en su ley. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, versículo 41. Y hermano, en la palabra de Dios, en el libro de la ley, los 5 libros primeros de la Biblia, escrito por Moisés, Dios había ordenado a su pueblo que tenían que subir a celebrar varias fiestas importantes. Una de ellas era la Pascua, la que aquí se nos dice. Otra era la fiesta de las cosechas, Pentecostés, y otra era la fiesta de los tabernáculos. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 23, del 14 al 19, Éxodo 12, del 1 al 28, y Deuteronomio 16, del 1 al 8. Pero hay algo importante, hermanos, se especificaba dónde debían celebrar la fiesta y dónde no la podían celebrar. Mira lo que dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, o Nisán, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Éxodo 23, 14 y 15. Y mira lo que dice ahora: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino que en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite su nombre, sacrificarás la Pascua, por la tarde y a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Deuteronomio 16, 5 y 6. No la podían celebrar en Nazaret. La Pascua tenían que celebrarla en el lugar donde escogiere que habite su nombre. Y hermano, ese lugar era Jerusalén, la ciudad del gran rey. Era donde estaba construido el templo, y ellos tenían que subir a aquel lugar para celebrar la Pascua. Y hermano, se dice del varón. Eran los varones los que estaban obligados a subir para celebrar la fiesta. Las mujeres lo acompañaban a sus maridos y también llevaban a sus hijos para celebrarla, pero la obligación era de los hombres, de sus maridos, de subir y celebrar la Pascua. José y María todos los años subían para celebrar la fiesta de la Pascua. Eso es lo que nos dice el versículo 41. Iban sus padres todos los años. Y hermanos, ¿sabéis cuántos kilómetros hay desde Nazaret a Jerusalén? Hay 112 kilómetros. Hay 112 kilómetros desde Nazaret a Jerusalén. Así que ellos en aquel tiempo iban andando, o montados en alguna bestia, como pueden ser los asnos, los pollinos, pero iban mayormente andando. ¿Y qué vemos, hermanos? Vemos a unos padres fieles y obedientes a lo que Dios pedía.
¿Qué ejemplo, hermano, nos dan a nosotros? ¿Qué ejemplo de fidelidad y de obediencia? ¿Os imagináis al Señor si el Señor nos pidiera a nosotros que fuéramos a celebrar, a darle culto a 112 kilómetros de distancia? Yo lo he pensado. Y tener que hacerlo andando. Hoy en día cogemos el coche y nos desplazamos a Tarifa, un ejemplo, que hay sobre 100 kilómetros, y en una hora llegamos. Pero en aquel tiempo, ¿sabéis cuánto tiempo normalmente tardaban? Casi una semana, o una semana y pico, en ir desde Nazaret hasta Jerusalén. Y hermano, yo cuando estaba preparando esto me preguntaba, ¿cuánto somos nosotros fieles al Señor? Cuando el Señor nos llama para que vengamos a darle culto y a adorarlo. ¿Cuánto somos nosotros fieles al Señor? Porque el Señor ordenaba en aquel tiempo que tenían que subir a un lugar para darle culto, para adorarle, para presentar los sacrificios, para buscar la comunión con Él. Por eso, hermano, yo os animo a que podamos ser obedientes y seguir el ejemplo de José y María. Cuando el Señor nos llama para reunirnos, para ir a un culto, hermano, tenemos que ser obedientes al Señor. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, vamos a recibir la bendición de Dios. Vamos a recibir fortaleza para poder afrontar nuestra vida delante del Señor y para poder hacer su voluntad. Que no nos tenga el Señor que reprochar, que no obedecemos lo que el Señor nos dice. Como dice la carta a los Hebreos, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día en que el Señor vuelva para recoger a su iglesia y llevarla a su presencia. Seamos obedientes, hermanos. Sigamos el ejemplo de José y de María. Y hay algo más también muy importante aquí. María y José dieron ejemplo de su obediencia, pero se la dieron también a su hijo. Y hermano, eso es muy importante. Que podamos darle ejemplo de obediencia a nuestros hijos. Porque si nuestros hijos, cuando tenemos que venir al culto, ve que nosotros nos quedamos en casa, ¿qué nos dirá también cuando le digamos otro día, vamos a ir al culto? Le dirá, papá o mamá, yo veo que también ustedes se quedáis en casa. Así que el ejemplo, hermano, es muy importante. El ejemplo para nuestros hijos. Y María y José fueron ejemplo para sus hijos. Otra cosa importante dice que Jesús subió cuando tuvo 12 años. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la fiesta de la Pascua. Lucas quiere dejarnos este acontecimiento importante. ¿Por qué es tan importante este acontecimiento de los 12 años? Es importante, hermano, porque a la edad de 12 años, un joven ya formaba parte y se integraba como un judío de pleno derecho en la comunidad de Israel. Así que a los 12 años había lo que se llamaba Bar Mishmar, un hijo de la ley. Era aceptado como un hijo de la ley en la congregación y se le trataba ya como un adulto. Posiblemente Jesús ya había hecho esta aceptación como hijo de la ley, y era el primer año
en ese sentido que Él subía a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y hermano, yo estoy seguro que cuando Jesús subió ese año, con 12 años, a celebrar ya la fiesta como un hijo de la ley, Él pensaría en estas palabras. Del Salmo 122, versículos 1 y 2. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Te has alegrado, hermano, en esta mañana al venir a este sencillo lugar, pero que sabemos que el Señor está aquí y su presencia está aquí en medio de nosotros? Jesús se alegró de subir a Jerusalén y subir allí. Para Él esa Pascua fue, hermano, muy especial. ¿Y por qué? Porque, ¿sabe? Él subía al templo. ¿Y sabéis lo que es el templo? El templo era en aquel momento la casa de Dios. Mi casa será llamada casa de oración. Mi casa. Y yo pensaba en esto cuando estaba preparando este estudio. Él subía a su casa, a su propia casa. Era el Señor, la casa de su padre, y Él estaba allí como hijo en esa casa que subía para darle gloria y honra a su Dios. ¿En qué consistía, hermano, la fiesta que iban a celebrar, la Pascua? ¿Sabéis? La palabra pasar, que es la Pascua, significa pasar por alto. Pasar por alto. Y hermano, dice, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros les responderéis, es la víctima de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Era la fiesta de la Pascua. Comenzaba el día 14 de Nisán. Tenían que sacrificar un cordero, tenían que comer por familia un cordero, lo tenían que asar al fuego, no se podía quebrar hueso suyo, tenía que ser de 1 año y lo tenían que comer con pan sin levadura y con hierbas amargas. El pan sin levadura era por la premura que salieron de Egipto y las hierbas amargas eran por los sufrimientos que habían pasado en Egipto, la aflicción que habían tenido. Y tenían que comer ese cordero. Pero ¿qué hicieron aquellas personas que Moisés le dijo que comieran ese cordero y que lo inmolaran? Dice que con esa sangre de ese cordero pintaron en los dinteles de sus puertas esa señal para cuando pasara el ángel de Jehová y matara a los primogénitos de los egipcios, las casas de los israelitas no tuvo ninguna muerte y pudieron salir de Egipto. Esa era la fiesta que ellos tenían que recordar. Y yo me imagino al Señor con 12 años en el templo celebrando esa fiesta y hermano era la víctima, como hemos leído, la víctima. Hubo que matar un cordero por cada familia y pintar los dinteles. Pero hermano, esa liberación de Egipto apuntaba todavía a una liberación aún mayor. Apuntaba a la liberación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me imagino a Jesús, Él era la víctima que estaba también allí en el templo, recordando lo que hizo en Egipto, pero que apuntaba todavía a un sacrificio perfecto como el Cordero para poder reconciliar a los hombres con Dios, con nosotros. Mirad lo que dice Pablo. Nos dice que Jesús es nuestra Pascua.
que fue sacrificada por nosotros. Fue sacrificada por nosotros. Y el Señor, de esta manera, nuestro Padre, ha pasado por alto nuestros pecados para que ahora danos su justicia perfecta, la de Cristo, para reconciliarnos con Dios. Yo me imagino aquella fiesta del Señor. Lo segundo que veo es que Él se quedó acabada la fiesta. Se quedó en Jerusalén. Y hermano, el Señor no se extravió en el templo. No. El Señor se quedó voluntariamente en el templo, como vamos a ver ahora. Y veremos el motivo por qué lo hizo. Él tenía una misión que cumplir y llevar a cabo de su Padre Celestial. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y María. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Versículo 43 al 46. Y hermano, aquí conviene explicar algo importante para poder entenderlo mejor. Cuando hacían un viaje tan largo desde un lugar como era Nazaret a Jerusalén, que había 112 kilómetros, no lo hacía la familia sola. Las familias se organizaban para poder hacer el viaje, para poder tener protección, iban acompañados los padres, los vecinos y demás por seguridad, y hacían ese camino que era bastante largo. Se nos dice que cuando terminó la fiesta y ellos regresaban de nuevo, dice que Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supiesen José y María. María pensaba que iba en la compañía, en el grupo grande, por eso hice aquí la compañía, el grupo grande de personas, y José también pensaba lo mismo. Así que no viéndole, decidieron empezar a buscarlo. Iban ya camino de un día que se habían marchado. Yo me imagino, hermano, a José y a María preguntándole y buscándolo, angustiados ya, pensando dónde estaría Jesús. Yo no sé si a vosotros se os ha perdido alguna vez un hijo por un poco de tiempo. A mí se me ha perdido. Y la verdad que se siente uno muy angustiado cuando un hijo tuyo te se pierde, aunque sea por minuto. Me acuerdo una vez en la congregación en la calle Amargura que Manoli, con su hija Miriam, se terminó el culto y la chiquilla salió afuera a la puerta. Y me acuerdo ese día porque cuando su madre salió, que estaba allí hablando después de terminar el culto, y la niña no aparecía por ningún lado. Creo que fue en una escuela dominical por la mañana. Y me acuerdo que salimos todos los hermanos angustiados a buscarla hasta el puente Zuazo. Llegamos buscándola a todos los hermanos hasta que la encontramos. Qué susto nos dio Miriam. Me acuerdo de ese día perfectamente. Hermanos, José y María estaban muy angustiados. Tan angustiados que después de un día, viendo que no lo encontraba, preguntando, volvieron de nuevo y volvieron a Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron y lo encontraron en el templo. ¿Sabéis cuántas personas más o menos subían a la fiesta en esa semana de la Pascua? Millones, 1 millón o 2 millones de personas solían subir. Os digo más, en el templo, dentro de lo que eran los patios, los atrios del templo, había por lo menos, entraban he leído 210.000 personas, en lo que era todos los atrios de los gentiles y demás. Imaginaros tanta gente y a José y a María buscando a ese niño allí. Pensad por un momento, pero dice que cuando le vieron, se sorprendieron. ¿Por qué se sorprendieron cuando lo vieron? Está muy bien recogido el Paco, pon
la esquela del culto. Ahí. Dice que Jesús estaba en medio de los doctores de la ley y estaban oyéndolo a los doctores y preguntándole. Y dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Normalmente en las fiestas, rabinos importantes subían al templo y en unos lugares determinados enseñaban de la ley, enseñaban de la fiesta, hacían preguntas, hacían respuestas y así enseñaban a las personas sobre la adoración correcta a Dios. Entonces, allí estaba el Señor, en medio de esos doctores que estaban explicando la palabra de Dios, y allí estaba el Señor escuchando a estas personas. Y hermano, el Señor siempre quería aprender y escuchar también y saber lo que esos doctores, esos rabinos pensaban del sistema sacrificial, del reino de Dios, de las profecías mesiánicas, de las promesas de salvación del Mesías. Ellos querían conocer el Señor lo que estos rabinos pensaban. Y lo hacían por el sistema de preguntas y de respuestas. Eso lo podemos ver en Pablo, en la carta a los romanos. ¿Veis cómo Pablo hace preguntas y después también las responde? Como buen rabino, él había sido enseñado en eso, preguntas y respuestas. Bueno, pues el Señor estaba allí, escuchando a los rabinos, pero también respondiendo a sus preguntas y haciendo el mismo Señor preguntas. ¿Y qué dice? Dice que se maravillaban de la inteligencia y la sabiduría que tenía el Señor. Y todos los que lo escuchaban estaban maravillados. Mirar, hermanos, lo que nos dice el Salmo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, el Dios tuyo te ha bendecido para siempre. La gracia de Dios se derramó en sus labios. Hermano, el Señor estaba allí compartiendo los conocimientos que ya tenía de la palabra. Pero, hermano, no podemos olvidar que el que está allí sentado compartiendo la palabra ya con 12 años era el Hijo de Dios, Dios encarnado. Y, hermano, él estaba revelando y trazando verdaderamente la palabra de Dios como debía de trazarse. Y como dice la palabra, dando a conocer al Padre. Y esto lo hacía guiado, como sabemos, por el Espíritu Santo. Y todos estaban maravillados. ¿Qué sabiduría tenía este niño, este joven ya con 12 años? No hay otro como él. Y aquí os hago una pregunta a los jóvenes, a los adolescentes. No quedarse con preguntas en el corazón. Si tenéis preguntas que necesitáis saber y conocer, que la puedan hacer a las personas, a sus padres, a los hermanos que llevan la escuela dominical, que podamos hacerle en los jóvenes esas preguntas. Jesús estaba dispuesto a escuchar, a preguntar para poder aprender. Así que a los jóvenes yo los animo a que hagan preguntas, a que no se queden con nada en el corazón. Si hay algo que no entienda y no entiende, que pregunten para poderlo saber. Lo tercero que veo, hermano, es la respuesta que recibió José y María cuando se acercó para preguntarle por qué se había quedado en Jerusalén y en el templo sin avisarle. Cuando le vieron se sorprendieron, ya hemos dicho por qué, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 48.
Entonces le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esta respuesta, hermano, dejó perplejo a José y a María. Le estaba diciendo, vosotros deberíais saber por qué yo me he quedado en el templo. Vosotros debíais saber por qué yo me he quedado en el templo. Yo me he quedado porque tengo unos asuntos de mi Padre y me es necesario estar en ello. Y hermano, de esta pregunta que tenemos aquí podemos sacar varias verdades importantes. La primera, las primeras palabras del Señor en todo el Nuevo Testamento son estas palabras, una pregunta. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre, por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio. Lo segundo que podemos saber, Jesús a la edad de 12 años era consciente de quién era y de la misión para la cual había venido. Yo no sé si su madre le hablaría antes de cómo había venido a este mundo, pero lo que sí podemos saber por sus palabras y por lo que dice que él sí sabía quién era y cuál era la misión para la cual había venido a este mundo, para ocuparse de los asuntos de su Padre. Y hermano, Padre con mayúsculas. Lo tercero que vemos es cómo él se identifica. Tenemos su testimonio de su filiación. Él era el Hijo eterno de Dios y tenía un Padre eterno, un Padre con mayúsculas. María le dice, ¿no sabes que tu Padre y yo te hemos buscado? Y él le dice, ¿por qué me buscabas? ¿Y no sabías que me tengo que ocupar en los negocios de mi Padre con mayúscula, hermano? Él se identificó y dio testimonio que era el Hijo unigénito de Dios, que en el cumplimiento del tiempo nació de una virgen que era María y vino para redimir a los que estaban bajo la ley por medio de su sacrificio perfecto en la cruz. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hermano, él estaba diciendo una verdad fundamental. Mi Padre. Y hermano, esto fue lo que muchos de los judíos no estaban dispuestos a aceptar, que él era el Hijo de Dios, del Padre, porque decir mi Padre con mayúscula era decir que él era uno con el Padre y era Dios mismo. Muchas veces el Señor, algunas veces dijo, dando testimonio, como podemos ver en los Evangelios, que era el Hijo del Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. No hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, mi Padre. ¿Y qué es lo que sano? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, cuando sanaba en el día de reposo. ¿Y qué es lo que querían hacer los judíos? Querían coger piedra y apedrearlo, porque siendo hombre te hace Dios. Es que lo era, hermano. Es que él estaba diciendo con esas palabras que en esencia y en naturaleza Jesús era uno con el Padre. Y hermano, esta es una verdad fundamental para todo creyente. El verdadero creyente tiene que creer que Jesucristo es uno con el Padre y es el Hijo de Dios, es hombre, como dice Juan. Estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así, hermanos, que Jesucristo era Dios hecho
hombre. Y así se nos dice de su filiación. Pero todavía hay más en esta pequeña respuesta. Nos está hablando también de su misión. Su misión, ¿cuál era su misión? El dar a conocer a los hombres a Dios el Padre. Por eso la importancia, hermanos, de la enseñanza de Jesús. Jesús es el que, digamos, de una manera maravillosa, explica la palabra y la eleva para que podamos comprender a nuestro Padre y para que podamos conocer a nuestro Padre. Él es el que da a conocer al Padre. Y hermano, Él con estas palabras también está diciendo que había venido para cumplir un plan de salvación. Un plan de salvación que iba a culminar con su obra perfecta en la cruz del Calvario. Él estaba ocupándose en aquel templo que era su propia casa, estaba apropiándose esas palabras de Dios. Mi casa será llamada casa de oración y yo tengo que estar sirviendo en la casa del Padre. Y hermano, así lo hizo el Señor. Sabemos que en 2 ocasiones el Señor tuvo que limpiar esa casa. Como lo hemos visto, lo hemos estudiado hace poco, los jueves, en cómo purificó ese templo. Porque los judíos convirtieron ciertas zonas de la casa de Dios, la convirtieron, como dice, en cueva de ladrones. Y hermano, esa casa en el año 70 después de Cristo fue completamente destruida por los romanos y el Señor ahora tiene un templo santo para su gloria y para su honra. ¿Sabéis quién es este templo santo? Su iglesia. Cada uno de vosotros, el Señor mora en ese templo santo, formado por piedras vivas. Y por último, hermano, y con esto vamos a finalizar. Hay una palabra también muy importante en esa respuesta del Señor. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabía que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Y esa palabra es, me es necesario. Me es necesario. ¿Se os vienen algunos versículos a la cabeza con esa palabra, me es necesario? Os voy a recordar algunos, hermano. ¿Os acordáis cuando el Señor dijo en Juan 4, versículo 4, me es necesario pasar por Samaria? ¿Por qué tenía el Señor que pasar por Samaria? ¿Para acortar camino? No, hermano. Tenía que pasar por Samaria porque allí había una mujer samaritana que estaba en los planes de Dios y tenía que recibir el agua viva. Tenía que escuchar el Evangelio y tenía que tener un encuentro con el Señor. Y hermano, el Señor la confrontó en su sabiduría y se convirtió para la gloria del Señor. Y no solamente ella, sino muchos más en Samaria pudieron conocer al Señor. Otra historia importante que encontramos es la de un hombre bajito que en Jericó el Señor estaba pasando y quería ver al Señor. Y dice que se subió a un árbol sicómoro porque el Señor pasaba. Este era un publicano, Zaqueo el publicano. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? El Señor no pasó de largo. El Señor le dijo, Zaqueo, baja porque me es necesario posar hoy en tu casa. Y hermano, el Señor en su casa, compartiendo con Zaqueo, cambió el corazón de Zaqueo para siempre. Me es necesario. También dice cuando le dijeron que Herodes, le decían, ¿no?, que Herodes de alguna manera quería matarlo, dijo también, me es necesario anunciar el Evangelio y seguir mi camino. ¿Cuál era ese camino, hermano?
el camino a Jerusalén y el camino a la cruz. Mira lo que dice: me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los principales sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, de los gentiles, morir y al tercer día resucitar. Marcos 8, 31. Y sabéis también a otro que le dijo: me es necesario, o no era necesario. Nos lo comentaba Efraín no hace mucho, los discípulos en el camino de Emaús. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las escrituras que de él decían. Lucas 24, 26, 27. Me es necesario. Con 12 años él sabía que le era necesario cumplir el plan de salvación que el Padre le había encomendado. Lucas 2, versículo 49. Y hermano, María y José no entendieron la profundidad de estas palabras que el Señor le estaba diciendo. No la entendieron. No vieron con total claridad lo que el Señor le estaba diciendo. La respuesta: ¿por qué te has quedado aquí y nos has hecho esto, hijo? La respuesta es: porque me es necesario estar en los negocios, en los asuntos de mi Padre Celestial. Dice que Jesús, una vez que su padre lo encontraron y su madre allí, volvió a Nazaret. Y hermano, aquí no hay una cosa importante. Lucas quiere que sepamos que a pesar de que tenía una lealtad superior a su Padre, porque era su Padre Celestial, Jesús obedeció a sus padres terrenales. Y esto es una lección también para los que somos hijos o los hijos que están aquí todavía en edad donde viven en la casa de su Padre. Hijo, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Así que como estaba escrito en la palabra, el Señor bajó de nuevo a Nazaret y bajó sujeto a sus padres. Y dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. ¿Qué cosas guardaba? Vamos a ver algunas. Las cosas que el ángel Gabriel le había dicho con respecto a ella y al niño que tenía que nacer. Las cosas que Zacarías también había compartido y Elizabeth, que iba a haber un mensajero que iba a preparar el camino del Señor, que era su primo. Las cosas también que los pastores habían dicho: he aquí hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Las cosas que Simeón y Ana también le habían dicho. ¿Os acordáis? El niño, antes de que muera, verán mis ojos al Salvador. Allí estaba el niño presentándolo en el templo. Había dicho también que ese niño sería luz para revelación a los gentiles, que los gentiles escucharían su mensaje y creerían. Había dicho también que este niño sería puesto para levantar a muchos en Israel, para que otros también cayeran, y para señal que sería contradicha. Esa señal, hermano, es que él era el Mesías. Lo que la gran mayoría de los judíos rechazaron y se opusieron era que él era el Mesías y que la tumba estaba vacía. Esa señal sería contradicha. También lo que le dijeron los magos: venimos a adorar al Rey de los judíos que ha nacido. Y también lo que le había dicho el mismo Jesús: me tengo que ocupar en los negocios de mi Padre. Así que todas esas cosas María las tenía en su corazón, María meditaba, y yo creo que a medida que fueron pasando los años y empezó su ministerio público, María iría comprendiendo mucho más la voluntad del Señor por medio de su Hijo Jesucristo. Se nos dice que volvieron a Nazaret, que el niño crecía en sabiduría y en estatura hasta llegar a ser ese joven pequeño que se ve ahí, llegó a ser un hombre adulto, un hombre pleno, un hombre que creció en estatura, pero también en gracia para con Dios
y para con los hombres. Y hermano, meditaba yo, bueno, ¿y por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo en comenzar el ministerio público hasta los 30 años? Primero que hay una preparación también. Se requiere una preparación para ministrar y para servir. Y el Señor la hizo. Pero yo creo también aquí que el Señor tuvo 3 oficios en su ministerio. El oficio de profeta, el oficio de rey, porque él era el rey de Israel, el rey de reyes, pero tuvo otro oficio también, el más importante. Él era el sumo sacerdote que se presentaría un día delante de Dios para ofrecer el sacrificio perfecto por el pecado. El sumo sacerdote. Y él no se hizo sacerdote a sí mismo, sino el que le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que, ¿sabéis a qué edad tenían que comenzar los sacerdotes a servir? A los 30 años. No es por casualidad que comenzó su ministerio a los 30 años. Lo comenzó por un motivo determinado, hermano. Y él fue el que se ofreció como sumo sacerdote, con un sacrificio perfecto hecho una sola vez y para siempre, para quitar el pecado del mundo y poder reconciliar a su pueblo con Dios. Con Dios. Así que, hermano, aquí tenemos recogido en 13 versículos, en 13, los 2 primeros que hablan de su infancia y en estos 11 que hablan de su juventud y ya parte de la edad adulta, tenemos recogido cerca de 29 años del Señor. Guardemos, hermano, estas verdades en nuestro corazón. Guardémoslas. Y las verdades que están reveladas en la palabra de Dios, no en otras fuentes de afuera, sino las que están reveladas en la palabra de Dios. Y hermanos, como hemos leído, Él es precioso, Él es el único Salvador, el único que puede reconciliar al hombre con Dios. Yo espero que la exposición de esta palabra te haya ayudado, nos haya ayudado a conocer un poquito más de la infancia, de la juventud del Señor, de su vida adulta hasta el comienzo del ministerio, y que en tu corazón, si todavía no le has dicho al Señor que sí, que hoy pueda ser ese día precioso donde puedas creer de todo corazón que Jesús era el Hijo de Dios y que vino para morir por tus pecados en la cruz del Calvario, para que pudieras tener vida eterna. Mira lo que dice Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Y también dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, que es la verdad. Gracias porque por medio de ella podemos saber de ti y de todas aquellas cosas, Señor, que tú nos has querido dejar reveladas para que te podamos conocer cada día un poquito más. Gracias por tener misericordia de nosotros, Señor. Gracias por haberte, Señor, acercado a cada uno de nosotros. Gracias por habernos llamado, escogido, llamado con llamamiento santo y por haber cambiado nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, para que siempre podamos seguir tu ejemplo. Ayúdanos, Señor, para que siempre te busquemos en tu palabra y podamos con nuestros dones servirte con alegría. Y, Señor, ayúdanos sobre todo a que el mensaje precioso del Evangelio lo podamos compartir con muchas más personas, Señor. Y muchas más personas se puedan convertir a ti y conocerte como lo que tú eres, el Hijo eterno del Padre, que en el cumplimiento del tiempo se hizo hombre para salvar a los pecadores. Gracias, Señor, bendice el testimonio en el nombre de Cristo Jesús. Amén.